Dos chicos enamorados en una cornisa en lo más alto de una serie de apartamentos a punto de terminar con su vida. Esta historia es muy al estilo Romeo y Julieta. Ellos son de familias rivales que tienen condiciones socioeconómicas diferentes. El padre no está de acuerdo con que su hija esté en esa relación, ya que no los apoyan, deciden terminar su vida saltando de esta cornisa y por alguna razón terminan en el mismo lugar a punto de saltar. Gracias pues a muchas circunstancias son rescatados y son también devueltos a sus familias, y bueno, se arma toda una multitud y hay un revuelo muy grande en ese tiempo por esta historia de Romeo y Julieta, que como toda historia pues pasa después de un tiempo su popularidad, y hasta que un periodista va a querer escribir un artículo sobre esta historia llegando a Buenos Aires, ¿no? Para hacer esta tarea se va a servir de la ayuda de una mujer que trabaja en un kiosco, quien le va a servir de guía, bueno, y le va a presentar a distintas personas que pudieran ayudarle a escribir su historia. Pero bien, para entender muy bien cómo se desarrolla esta historia hay que conocer a Fernando. Fernando es una persona amante de los animales que vivía antes en uno de los apartamentos, que justamente fue uno de aquellos que en su cornisa iban a saltar estos dos adolescentes. Fernando tiene un gato, tiene un loro, tiene un mono y tiene una tortuga, y pues no lo quieren mucho, ¿no? Donde vivía, en esa serie de apartamentos que vivía, no lo querían mucho por la cantidad de animales que vivían en su departamento, y pues la verdad es que no lo querían mucho de vuelta. Pero va a ser importante Fernando porque en un momento va a llegar a conseguir un trabajo en una quinta como cuidador que se llama Quinta Bellavista, pero al tener perros, esta quinta, pues su gato está en peligro y no puede quedarse con él. Su gato se llama Modesto, pero su nombre va a transformarse con el transcurso del tiempo a Molesto. Y de esta manera es que él le va a encargar a Marcelo, que quien, para que ya lo sepamos, es Romeo. Marcelo, pues que lo cuide, ¿no? A Molesto. De esta manera vamos a seguir el trabajo del periodista, averiguando sobre la historia, sobre qué había pasado. Entonces, el primer lugar al que van a ir es a donde Ramón. Ramón es un amigo, es un amigo de la del kiosco, y tiene su taller y bueno, se entera de muchas cosas. Él solo cuenta que la relación que tenían estos dos adolescentes era bastante sospechosa, bastante cercana, y que eso le había llamado la atención. No da mucha información al respecto. Siguiendo esta travesía, bueno, van a ir con el periodista y la del kiosco pues a la librería, donde tenemos a Catalina, quien pues tenía algunas sospechas de quién podía ser esta pareja, y esa es la única información que le da al periodista. También vamos a continuar yendo a donde Reinaldo. En realidad van a la escuela donde supuestamente estudiaban Romeo y Julieta. Pero el periodista duda que esto sea verdad, ya que en esa escuela solamente iban hasta estudiantes de más o menos 12 años, y según lo que se sabía, la pareja era de 15 a 16 años. No obtiene mucha información, y cuando hablan con Reinaldo, que era el portero de ese lugar y quien había trabajado muchísimo tiempo ahí, nos habla de que él sabía quién era, al menos Romeo, pero que no les iba a decir quién, pero que una vez le vio cortar pues una rosa. Otra persona que también le va a ayudar mucho a comprender esta historia es Isabel, ¿no? Porque Isabel tiene una gata y vive donde los apartamentos justamente donde ellos después intentan saltar, y que se llama Meli, que se escapó por, pues de alguna manera, seguir a Molesto, ¿no? Entonces, este hecho va a ser importante más adelante. Ahora bien, conociendo un poco más al periodista, vemos que es una persona que no suele cambiar de opinión muy fácil y que solamente
anota en su historia o resalta en su historia lo que ya sabe, lo que ya se sabía de esta historia. Es decir, si encuentra datos que podrían cambiar la versión de la historia o podrían hacer sospechar que es muy diferente de lo que se pensaba, él simplemente no los toma en cuenta, no cambia de opinión para nada, está muy cerrado en lo que él quiere escribir, y esto ya nos vamos dando cuenta mientras va conociendo a todas estas personas. Ahora, continuando, van a ir al autoservicio de la señora Chan, que es un lugar que venden muchísimas cosas, desde verduras hasta galletas. Entonces, este lugar, este establecimiento se encontraba muy cerca de donde esos apartamentos, de donde supuestamente casi se botan esos dos adolescentes, y que el día que pasó eso, bueno, ese lugar se llenó totalmente, ella no desaprovechó la oportunidad y se quedó hasta más tarde. Así las personas, cuando se cansaban o algo, venían a comprarse algo y volvían a ir al lugar. Entonces ella les da la información de que ella vio a los padres, ¿no? Y de cuál fue su reacción. Y bueno, supuestamente ellos decían que que estaban de acuerdo, que no había problema y que en realidad no hubo una reprimenda hacia sus hijos, ¿no? Por lo que había pasado. Entonces, más adelante van a ir donde un señor al que le llaman el Cabezón. Bueno, nadie no sabe su nombre, todos le llaman así. Y este señor va a dar una información muy crucial, es que va a decir que vio a los adolescentes con gatos. Y el periodista lo va a desechar totalmente porque va a pensar que no es verdad, que no se habló antes de que había gatos en la historia. Otra persona importante va a ser Carlitos. Carlitos es pues un bombero voluntario, pero en realidad está muy pocas semanas, ¿no?, de bombero, pero sí estuvo el día que sucedió este incidente. Y él solo comenta que vio que actuaban muy raro, ¿no?, que actuaba muy raro, ya que se les preguntaba cosas y ellos no parecían pues asustados o temerosos, ¿no?, sino más bien tenían respuestas muy raras que no tenían mucho sentido con la situación que iban a vivir. Esto pasó especialmente cuando fueron rescatados por un bombero. Ahora bien, vamos a volver donde Fernando, a quien habíamos hablado un poco de él al principio. Fernando nos habla de que el problema era pues el gato, ¿no? Entonces le da a Marcelo su gato, el gato que se llama Modesto, pero lo llaman pues más adelante Molesto, ¿no? Entonces esta persona es muy importante para entender la historia, ya que por ello es que se va a desarrollar toda esta. Luego tenemos al doctor Vázquez, quien pues los observa, los examina una vez que ya están abajo de la cornisa, ya están en la multitud, bueno, con sus familias, y él piensa que hay una reacción traumática, ¿no? Porque ellos están como en negación, no les interesa mucho el tema, en realidad solo quieren irse del lugar y casi ni hablan de si tenían problemas, si se sentían tristes. Ahora bien, acompañando todo este tiempo estuvo la de el kiosco, y un día pues llegan. Cuando ella puso un aviso de que buscaba a alguien que trabaje, llega un adolescente que se llama Carla, ¿no? Y ella más o menos entendió y se dio cuenta de que ella era Julieta, ¿no? Por todo lo que había escuchado, y al sí hacer caso a lo que decían los demás sobre algunos datos que daban de la historia, ella sí era Julieta. Y ella pues al principio le dijo que iba a probar unos 3 días y que después iba a ver si se quedaba, aparte que era adolescente y por eso tal vez ella pensaba que iba a trabajar con alguien mayor de edad. Pero Julieta hace un buen trabajo, bueno, le llamaremos Carla, hace un buen trabajo, y aparte tiene a Marcelo, quien le ayuda con los pedidos. Ellos estaban haciendo unos empaderados, unos sándwiches que llevaban cerca a los negocios y le estaba yendo bastante bien, entonces por eso necesitaba ayuda. Y Marcelo se encargaba de llevar pues en su bicicleta estos pedidos y se repartían la paga con Julieta. Así que de esta manera se quedan trabajando, y Julieta, pues o Carla, le va a contar la historia de lo que había sucedido,
después de todo lo que hemos escuchado hasta este momento. Marcelo es Romeo y vamos a entender qué pasó en esta historia. Carla, que es Julieta, nos va a contar la versión de los hechos, su historia, qué había pasado. Ella no debe tener ni más de 13 años, como se decía, y su relación con Marcelo, con Romeo, era de amistad, eran bastante cercanos, amigos de mucho tiempo. Ellos nunca habían sido pareja, ni pues parecía que lo iban a hacer en el futuro. Entonces, ella le cuenta que todo sucede porque Marcelo estaba cuidando al gato molesto, pero este se escapa. Igual se escapa el gato de la gata Meli, que bueno, bien sabemos, hace un poco antes lo vimos, Isabel era la dueña de esta gata y bueno, lamentablemente se perdió y bueno, ella la culpaba a Molesto, pensaba que era por el gato Molesto y se sentía muy mal al punto de decir que no sabía qué iba a pasar o qué se iba a hacer si no aparecía su gata. De esta manera es que por miedo, por mucha presión, ellos deciden embarcarse a la búsqueda de estos gatos y de hecho desaparecen un día de sus casas, fingen que estaban en alguna casa de un familiar o un amigo para que sus padres no se preocupen, pero obviamente se preocupan y se quedan pues justamente esa noche antes donde Fernando, ¿no? Que es el dueño de todos estos animales y bueno, generalmente la pasan bien. Sucede que en el transcurso de ir ahí les intentan asaltar, en realidad les roban la mochila a Julieta, a Carla, y bueno, pasan cosas buenas y malas. El punto es que cuando ellos ya van a ir a buscar a los gatos, se dan cuenta que podían estar en la cornisa, en lo más alto del apartamento, y que el problema era que para pasar de un apartamento a otro no había forma de entrar al otro apartamento. Entonces, Romeo pues piensa que, o para decirlo mejor, Marcelo piensa que se podía pasar, que no había mucha distancia y que tal vez de alguna forma por la cornisa podían pasar al otro apartamento y que pensaban que ahí estaban los gatos. Entonces sucede muchas otras cosas más, por ejemplo que una de las dueñas de un apartamento ahí les riñe, ¿no? Estaba muy enojada con Fernando los acompaña hasta cierto punto y después desaparece, después se va porque, como bien saben, no era muy querido en esa serie de apartamentos. Entonces Fernando decide pues irse y ellos van en búsqueda de los gatos. Cuando ya están arriba en la cornisa, en lo más alto, ven al gato y Marcelo decide ir, aunque cuando ya están a punto de cruzar al otro apartamento, pues hay bulla, ¿no? Hay una multitud abajo y todos pues empieza a haber mucho ruido y ellos se dan cuenta que estaban en un problema, ¿no? Primero sube un bombero a decirles que se calmen, a tratar de mantener la situación, pero ellos en realidad están tranquilos, ¿no? Solo que por una confusión en la conversación, pues Carla parece que está queriendo que llamen a sus padres cuando en realidad no es así. Entonces de esta manera llaman a sus papás, hablan de otros temas, la situación se vuelve muy extraña. El bombero que sube a rescatarles está muy asustado porque no entiende la conversación y en realidad ellos solo querían bajar, ¿no? No se llega a entender esto y hay una confusión. Por eso es que estaba tan nervioso, porque pensaban que se podían hacer algo. Y de hecho, cuando logran bajarles al final, incluso se amontonan encima de ellos para que no intenten algo al final y bueno, se les devuelve a la familia. Gracias a la historia de la misma Julieta de Carlos nos damos cuenta de que muchas cosas que se dijeron no eran verdad y también gracias a las conversaciones que tuvo el periodista con varias personas que lamentablemente no las tomó en cuenta. Por ejemplo, se supo que las familias no eran rivales, sino que una vez hubo un choque de faroles entre sus autos y bueno, se rompió un farol, hubo una riña, pero no llegó a mayores y bueno, no hubo una rivalidad como tal. No había condiciones socioeconómicas diferentes, en realidad eran bastante
parecido a la clase social que tenían. Ellos no estaban ni en acuerdo ni en desacuerdo con la relación, ellos no sabían tampoco de esta relación, no se le había dicho en ningún momento a Julieta, a Carla, que no esté con Romeo, que no pase tiempo con Marcelo, ¿no? Entonces, todo esto nos vamos enterando en el transcurso de la historia y también el periodista tiene la oportunidad, sin saberlo, de hablar con Romeo y Julieta, de hablar con Marcelo y con Carla. Ellos deciden bajo la apuesta de una moneda si contarle la historia o no, y pues sale que no le iban a contar, entonces solamente le preguntan qué había pasado, qué es la información que tenía. Lamentablemente todo lo que le responde era equivocado y no se da cuenta, no se percata que estaba hablando con las mismas personas de las cuales estaba escribiendo su artículo. Entonces aquí termina esta divertida historia, es muy interesante la verdad, yo te la recomiendo, pues te va a mantener muy entretenido en el transcurso de la historia, ya que vemos cómo las historias a veces no son 100% reales, muchas veces, y se vuelven un poco chisme, ¿no? Porque se exageran ciertos detalles y se olvidan otros detalles muy importantes. A veces las personas no cambiamos de opinión, no queremos ver las cosas desde otro punto de vista y no queremos pensar que lo que ya tenemos en mente está incorrecto o es equivocado o no es la verdad. Esto lo vemos en el periodista que no cambia de opinión a pesar de todas las contrariedades que escucha, ¿no? No logra armar una historia real y cuando presenta su artículo pasa desapercibido. La mayoría de las personas no les parece que sea real lo que se está escribiendo, parece ser más bien una copia o exageración de lo que se escribió en ese tiempo cuando se dio esta historia. Lo último que se sabe de Carla y Marcelo es que no son pareja, bueno, siguen siendo amigos y alguna vez se los ve, ya no trabajan en el kiosco, pero se los ve y la del kiosco les saluda al menos a Romeo y le dice este nombre. Esta increíble historia divertida, entretenida, pues nos puede enseñar muchas cosas, ¿no? Acerca de los chismes, de las historias que a veces creemos, que muchas veces no conocemos a fondo, tal vez de los rumores también, de cosas que se exageran o se eliminan en las historias para hacerlas más entretenidas también, más divertidas, que muchas veces no cambiamos de opinión sobre muchas cosas a pesar de tener nueva información y nuevas perspectivas, no cambiamos nuestra opinión y esto tal vez es importante entender que hay que ver el cuadro completo y hay que tratar de esta manera crear una historia, no simplemente quedarnos con lo que ya se ha dicho. Esta historia viene de un libro que se llama Café Solo, que te estoy mostrando aquí en imágenes, así que te invito a que lo busques si es que deseas conocer más a fondo la historia. Gracias por haber visto el video hasta el final, deseo que llegues lo más lejos posible y seas la mejor versión de ti mismo.